Bienvenidos a la práctica número 3 del Manual de Prácticas de Arte Mukimono de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En esta práctica denominada Florero estilo Tai, vamos a recurrir a la práctica número 3, donde se realizó una canasta con base y asa detallada, y a la práctica número 1, donde realizamos decoraciones básicas. Vamos a implementar nuevos elementos como lo es una cebolla morada, una manzana, cebolla blanca. Con la calabacita vamos a realizar un modelo de flores y ahora también tenemos un pimiento morrón con el que vamos a realizar dos tipos de flores. He cortado previamente el melón en diagonal y vamos a recurrir en esta ocasión nuevamente a la técnica tailandesa, es decir, vamos a decorar realizando esculturas que tengan apariencia de flores y de hojas o follajes, y la técnica de bajo relieve para realizar un tallado en la piel de nuestro melón. Vamos a comenzar realizando las decoraciones que va a llevar esta pieza decorativa, y que en esta ocasión nuestras decoraciones básicas sí van a tener una función, es decir, van a estar dentro de un florero que va a estar tallado, y ahora vamos a poder decorar con estos elementos nuestro florero. Voy a comenzar con la cebolla morada y le he retirado la primera capa de la cebollita y retirado ligeramente un poquito de la parte donde está el pedúnculo o la raíz de nuestra cebolla. Lo que voy a hacer son cortes en forma de Vs y voy a mantener una profundidad de aproximadamente 2 milímetros, porque voy a hacer estos cortes alrededor del pedúnculo y no quiero que se corte la segunda capa, únicamente me deben quedar en la primera capa. Esta flor va a quedar como una flor de alcachofa. Ya marqué la primera capa, ahora voy a retirar esta parte y lo siguiente es empezar a hacer lo mismo. Me puedo guiar de picos a picos, procurando no pasar en esta ocasión a la tercera capa. Una profundidad máxima de 2 milímetros. Sujeto con dos dedos, mi dedo de en medio es una guía, es un tope, entonces no va a permitir que yo corte más profundo de lo que está marcando. Para esta flor vamos a necesitar una cebolla que esté alargada. Una redonda y muy grande no nos va a servir muy bien, entonces si tienen la oportunidad de elegirla, que sea una cebolla pequeña y alargada, porque esta se presta más a la forma que ya tiene una alcachofa. Sigo guiándome con los picos que formé previamente.
Aquí voy a finalizar el hacer picos y únicamente voy a tomar mis tijeras y voy a perfilar el final de esta cebollita y quedaría de esta manera. Esta cebolla regularmente tiende a, una vez retirada la primera capa, a tener varias divisiones en su interior. Eso dificulta un poco la elaboración de esta flor. Regularmente cuando eso me llega a pasar, corto la mitad de la cebollita o más bien divido esos dos segmentos y los trabajo de manera individual. Esta está completa y las otras me quedan así en el plato. Únicamente se ve una cara, pero igual se ve bastante linda. El siguiente producto que vamos a trabajar es una calabaza y en esta ocasión vamos a hacer flores. Voy a tomar como referencia la parte más ancha de nuestra calabacita, dejando a un lado la punta, y voy a utilizar mi cuchillo mondador recto y voy a introducir por la mitad de la hoja en ángulo hacia adentro y casi a 1 centímetro de llegar a la base, ahí me voy a detener. Voy a retirar y solito se formó esta curvatura. No tuve que hacer nada, solamente introducir el cuchillo y dejarlo caer. Ahora aquí, si yo sigo descendiendo, voy a cortar el pétalo que tengo de este lado. Lo que voy a hacer es ir deslizando mi cuchillo e introducir la punta del mismo. Una calabacita es muy suave, pero también es muy frágil para trabajarla porque es tan crujiente que si nuestro cuchillo no está bien afilado o forzamos de más, podemos llegar a fracturarla. Giro. Si con este movimiento no sentimos que fractura, entonces vamos a introducir la punta de nuestro cuchillo rectificando en cada uno de los pétalos. Regularmente en estas flores de calabaza llegan a salir 4 pétalos o máximo 5. Fracturo y queda de esta manera. A esta flor le hace falta un pistilo y algo que rellene en la parte de adentro. Podemos cortar una esfera de zanahoria o bien colocar un jitomatito cherry. Ahora, de este lado podemos seguir sacando más flores. Lo único que voy a hacer es alzar estas marcas. Solo retiro un poquitito. Y redondear esta parte que se ve cuadrada. Esta va a ser la base de nuestra flor y como las flores no son cuadradas, pues las vamos a redondear. Ahora, hay unas flores que son como caspeadas, que en la base tienen un color y en la orilla tienen otro. Esta flor, que voy a hacer con el mismo procedimiento que la primera, va a tener ese efecto que parece que tiene 2 tonos. Entonces pongo la mitad de la hoja, corto, deslizo. Aquí me detengo porque tengo la señal de que hay el cambio de color. Entonces deslizo y meto la punta del cuchillo. Y lo mismo para los demás pétalos.
Ahora vamos a separar. Voy a rectificar mis cortes. Y ahora sí fracturamos. Y podemos seguir sacando más y más florecitas hasta terminar la calabaza. El siguiente producto con el que voy a trabajar es un pimiento morrón y con este voy a realizar dos flores. En este caso voy a seleccionar mi cuchillo esmerilado y lo que voy a hacer es formar una especie de gota. Este morrón tiene tres chipotitos en la parte de la punta y cada una de estas hendiduras me va a servir como guía para marcar la mitad de un pétalo. En este caso, esta tercera parte es muy grande, entonces en lugar de sacar una flor de 3 pétalos donde 2 van a ser de un tamaño regular y uno va a ser extremadamente grande, de este lado voy a sacar 2 pétalos y de este lado los otros 2. Entonces me guío a partir de estas hendiduras. Voy a contar más o menos 1 centímetro para empezar a cortar y 1 centímetro para detener mi corte. Voy a abrir una especie de gota. Este se va a conectar con el siguiente pétalo. De esta manera vamos a tener 2 flores. Lo que sigue a continuación es rebajar, al igual que en el cuaresmeño, las venas y el gabazo. Esta parte donde tiene el rabito se va a quedar con las semillas y esas semillas nos van a servir para dar una apariencia de pistilo. Este lado que no tiene nada, que es la punta, entonces tendremos que tornear alguna esfera de zanahoria, de calabaza o algún color que le haga un contraste. Entonces, al igual que en el de cuaresmeño, voy a repegar el pimiento hacia la tabla y voy a hacer un primer corte hacia adentro para retirar el gabazo. Como lo había mencionado en la práctica de decoraciones básicas, si yo no lo retiro, al paso del tiempo este se va a empezar a blanquear más, a hacer más notoria la resequedad, contrario a la parte externa que es muy lustrosa y brillante. Entonces, si nosotros lo vemos así de perfil, vamos a alcanzar a apreciar un cambio de color. Este es un amarillo más intenso y conforme se acerca al interior es uno más claro. Entonces yo voy a quitar o a recortar por la mitad donde se alcanza a apreciar el cambio de color. Y para ayudar a flexionar este producto y tenga un arriscamiento en el agua, de la mitad del largo del pétalo voy a recortar ahora hacia afuera.
y esto me va a ayudar a flexionar mi pétalo. Y así voy a continuar haciéndolo con cada uno de ellos, al igual que los de la otra flor. Al igual que en el cuaresmeño, podemos hacer decoración en el borde de estos pétalos, cortando largo y sesgado hacia abajo y luego un corte pequeño que separe. Si yo quiero hacer decoración en bordes, lo voy a realizar antes de empezar a retirar el gabazo. Si no, la estructura de mi cuaresmeño, perdón, de mi pimiento morrón va a perder consistencia y se me va a dificultar decorar el borde, porque al tenerlo más delgado va a ser un poquito más difícil. Ya tengo el pimiento rebajado, le he retirado el gabazo, también el exceso de las venas y he adelgazado las puntas. Entonces, como es una flor de gran tamaño, me va a permitir realizar varios cortes al interior, llevando un modelo similar al que tenemos en la parte exterior. Este, que es el tercer corte, lo hago un poco más profundo, más acercado hacia el rabito del pimiento para ayudarme a flexionar. Y retiro también de manera individual un poco del gabazo. Y esto les va a ayudar también a que flexionen más rápido en el agua con hielos. Este modelo lo voy a realizar en cada uno de los pétalos. Tanto este que dejé liso en el borde como este que tiene decoración. He terminado de sacar los pétalos en cada uno de estos cortes que hicimos, tanto de este que está liso como este que está dentado. Ya únicamente vamos a esperar a ver qué productos vamos a estar procesando para que yo le pueda poner un pistilo de alguna de las mermas que tengamos de nuestros tallados. Para la siguiente decoración voy a elaborar un cisne con una manzana y tomándolo de esta manera voy a recortar una rebanada. Esta la vamos a utilizar para elaborar la cabeza de nuestro cisne y ahora voy a recostar mi manzana en esta posición y voy a cortar como si fuera una L, primero hacia abajo y luego en horizontal. De esta pieza vamos a sacar las alitas de nuestro cisne y vamos a cortar láminas delgaditas sin llegar hasta abajo. Y que quede de esta manera. Así vamos a continuar haciendo las demás alas para nuestro cisne.
Ya tengo los dos pares de alitas. Deben salir aproximadamente 7 alas de cada lado y ahora vamos a elaborar la cabeza de nuestro cisne. Para esto voy a elegir mi cuchillo esmerilado o cuchillo Tai y lo que voy a hacer es tomarla en esta posición, la parte más angosta en la parte de abajo y la más ancha hacia arriba. Voy a trazar un signo de interrogación que comienza con un piquito, un corte recto. En este caso, no voy a profundizar totalmente mi corte porque no quiero fracturar lo que estoy realizando. Esta es la parte superior del signo de interrogación y ahora desciende. Ahora sí, voy a profundizar con el cuchillo. Y vamos a hacer la parte de abajo. Remarco el pico donde empieza la cabeza, marco un círculo y luego corto hacia abajo. Nuevamente, ahora sí, introduzco mi cuchillo hasta abajo y así tendría la cabeza del cisne. Ahora de este lado lo que voy a hacer es recortar un poco las partes esquinadas para darle una mejor presentación y acabado a nuestro cisne. Lo siguiente que voy a hacer es colocar la cabeza del cisne en la parte de arriba. Para ello quiero que coincida y voy a hacer un corte ligeramente curveado para ayudarlo a embonar. Ahora sí embona bien y voy a poner unos palillos. La forma de colocar palillos para que las piezas no se caigan, en este lado voy a poner, es un palillo que corté por la mitad y la parte más gruesa la voy a dejar clavada hacia abajo donde no tiene la punta y la punta va a ir dirigida hacia arriba. Y estos palillos están puestos en ángulo. Lo voy a acercar un poquito más porque si no va a sobresalir. Si yo lo dejo completamente recto, lo que va a pasar es que no tiene de dónde se atoren y se van a deslizar. Ahora sí, aquí ya queda bien puesto nuestra cabeza. Voy a agregar las alas. Y así quedaría finalizada la figura de nuestro cisne. Ahora que están finalizadas nuestras decoraciones y que vamos a recurrir a algunas de las que realizamos en la primera práctica denominada decoraciones básicas,
Lo que nos resta por hacer es decorar nuestro florero. Este es un melón que tiene una base y corté únicamente en diagonal para ir colocando aquí nuestras piezas que realizamos. Este melón es muy bonito porque al igual que la sandía nos da 3 colores. En este caso, el color de la pulpa, que es un color ligeramente entre amarillo o rosado. La superficie, que además de dar textura un tanto rugosa, es como café, y más al interior tiene una tonalidad verde. Entonces también tenemos 3 colores que nos hacen contraste. Voy a tallar una flor, perdón, y esto nos va a ayudar a continuar con la técnica de tallado tailandesa, y la vamos a complementar con la técnica de bajo relieve. En este caso, el bajo relieve va a ir de 2 milímetros de profundidad hasta 5. Voy a cortar medio círculo en ángulo recto, después a unos 2 milímetros de distancia del primer corte, en ángulo de 45 grados, voy a retirar esto, y de esta manera vamos a tener aquí formado un botón. Voy a continuar utilizando mi cuchillo esmerilado y voy a hacer un enrejado. Lo siguiente que voy a hacer son pétalos en forma de gota, curveo y a la mitad sesgo hacia abajo, empiezo curvo y nuevamente uno para que sea sesgado hacia abajo. Aquí voy a simular que tengo el pétalo que estaría a un lado, y todo esto lo hice en posición de 90 grados, es decir, recto. Voy a dejar unos 2 milímetros de distancia del primer corte que yo hice, y en ángulo de 45 grados voy a recortar. Voy a hacer una pequeña marquita pegada al inicio del pétalo, muy pequeñita, para que no se llegue a confundir con una hoja. Ahora lo siguiente que voy a hacer es una segunda capa de pétalos entre los espacios que me quedaron de la primera.
En 45 recorto para resaltar. Quito esa pequeña marquita. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es empezar a marcar hojas, pero antes de hacerlo voy a retirar un poquito entre las uniones. Esto con el fin de diferenciar más el área de pétalos y hojas. Voy a trazar una hoja como si fuera un pétalo, pero de mayor tamaño. Y voy a recortar en 45 grados. Para la elaboración de las hojas, voy a iniciar marcando el borde. Al igual que en las hojas de pepino o de calabaza, cortamos largo y sesgado hacia adentro y luego únicamente hacemos un corte en diagonal que nos ayude a separar. Lo siguiente sería definir la vena principal. Voy a hacer 2 líneas paralelas. Y ahora cortes en V. Donde termina uno, ahí mismo comienza el otro. Y esa hojita quedaría de esta manera. Si la queremos dejar lisa, entonces podemos empezar a marcar nuestra vena secundaria e inmediatamente, primaria e inmediatamente las venas secundarias. Termina uno y ahí mismo comienza la otra. Ahí nos detenemos y empezamos a hacer el lado opuesto. Un corte al centro,
Y así quedaría finalizada nuestra hojita. Nos falta decorar solo las de los laterales. De esta manera quedaría finalizado el tallado en el melón. Aquí hay unas áreas sin tallado, pero al momento de ponerse en la charola o en el plato, van a quedar ocultas, entonces ya no tendría sentido seguir trabajando la parte de abajo. Sobre todo también porque aquí empieza a ser una curvatura muy marcada. Entonces esto de aquí es difícil que se llegue a apreciar. Entonces lo único que vamos a decorar es la parte superior. Ahora con esta cebollita blanca voy a hacer una flor de loto. Nuevamente voy a utilizar mi cuchillo esmerilado y lo que voy a hacer son 2 gotas, una por la parte de arriba y una en la parte de abajo, y van a estar unidas, no vamos a cortar al centro. Voy a hacer un corte demasiado profundo para que yo abarque varias capas de esta cebolla. Entonces empiezo con el piquito de la gota. Se adelgaza un poco a la mitad, se vuelve a ensanchar y en la punta vuelve a ser delgado. Rectificamos el corte para sacar la mayor cantidad de capas. Aquí ya tengo algunos ejemplos de cómo armar esta flor. Únicamente voy a separar las capas y voy a intercalar. Esta es muy grande, no le voy a poner una tercera capa de cebolla, la voy a dejar así. Y ahora con lo que me quedó de la cebolla blanca, voy a utilizar una gubia. Con esta gubia redonda voy a marcar un círculo y este va a ser el botón de nuestras flores de loto. Y así quedaría una florecita. Voy a terminar de poner los botones morados a cada una de nuestras flores y a ponerle los palitos. Lo siguiente que voy a hacer es empezar a decorar el melón. Con la cebollita blanca que utilizamos al principio, es muy práctica, económica y rápida de hacer, además de que ocupa un espacio considerable dentro de un arreglo. El mismo caso es para la flor que se realizó en la calabaza. Es grande, ocupa buen espacio, se realiza muy rápida y también es muy rendidora. De una calabacita, en este caso salieron 6 flores. Entonces voy a proceder a su decoración iniciando con los follajes. Ahora voy a continuar con la decoración del melón. Recordamos que este ya está tallado y lo primero que voy a empezar a colocar es el follaje. Para esto tengo varias hojas de calabaza y de pepino, y al igual que hace un momento cuando realizamos la decoración en manzana para un cisne, se había comentado que el palillo tiene que entrar en diagonal. Entonces así lo vamos a colocar y eso nos va a asegurar que nuestros productos no se caigan.
En este caso no retiré la semilla porque es muy poquita y me va a servir para dar un poco de altura y poder colocar los demás productos. Esta la voy a retirar porque es muy grande y por eso cae hacia un lado. Voy a dejar esa. Y tengo varios elementos decorativos que pudiera colocar aquí. Yo creo que voy a poner la cebollita. Las flores de loto que hicimos con cebolla blanca y morada. Tengo también las flores de calabaza. Estoy agregando algunas flores de cuaresmeños. Voy a poner esta flor que hicimos con el chile Tampico. Y al igual que en los arreglos florales hechos de flores naturales, lo que se pretende en esos arreglos es evitar que el fondo de la esponja donde se colocan las flores se note. En este caso, nuestro fondo de esponja sería la base del melón, que es de color rosado. Ese vamos a tratar de ocultarlo con los materiales que nosotros tenemos. Con las decoraciones que hicimos previamente. De esta manera ya quedaría cubierta la parte frontal donde se percibe el melón y así lo vamos a dejar para su presentación. Este sería el resultado de nuestra práctica del día de hoy. Es un florero Thai que recupera la práctica que tuvimos en la primera sesión, que fueron decoraciones básicas, y la tercera con la realización de una canasta con base y asa detallada. En este caso, para tener elaborado el florero donde están puestas todos nuestros arreglos y que termina de embellecer este arreglo o este florero. También por aquí nada más una decoración al plato para finalizar con la presentación.